lamentablemente muchos se piensan como que se maneja todo desde el sofá de la casa, ¿no? Y está todo bien. Y en realidad está el pueblo, como bien decían ustedes, como lo manifestó Axel Kicillof. Claro. Es decir, están apretando a los gobernadores, pero en realidad lo que está sufriendo es el pueblo. Entonces, muchos gobernadores tienen las piernas fruncidas, ¿no? Porque en el pueblo que se está levantando, porque ¿a quiénes le van a exigir? ¿Van a venir hasta acá a decirle, Javier, por favor, mandanos la plata para el subsidio del transporte? No. Van a agarrárselas con el gobernador. Entonces, me parece que esta toma de conciencia es algo que Milei en su escasa formación bueno, no tiene. Así que, bueno, por un lado eso, y por otro lado, lo que uno que más o menos puede leer en contexto histórico, se recuerda cuándo pasó esto, ¿no? Del conflicto entre nación y las provincias. ¿Cuándo fue? ¿A qué te vas a acordar? Al 2001. 2001. Al 2001, cuando había algunas provincias que querían separarse del país. Cuando, bueno, tuvimos en aquel momento, ¿te acordás? Las monedas, las cuasimonedas provinciales. Estaba, ¿te acordás? El Patacón, estaba el Lecop. Bueno, el Quebracho. Exactamente. Entonces, cuando había un conflicto muy grande con las provincias, esto nos hace acordar a esa época de 2001 con el país al borde de la disolución. Y detrás de esto, me parece que está el problema más terrible, que es las corporaciones que quieren hacerse de nuestra riqueza. ¿Cuál es el problema más grande que tiene Argentina? La riqueza. La riqueza. Somos un país muy rico y quieren venir... Es valioso por sus recursos, ¿no? Y que si no los administrás vos para vos, estás en un problema. Quieren venir desde el exterior a sacarnos nuestros recursos y hacer negocios, las corporaciones transnacionales, con nuestros recursos. Quieren venir a robarnos literalmente los recursos. Entonces, lo que hay detrás de esto me parece que tiene que ver con una posibilidad de disolución nacional y entrega de todos los recursos. Estamos hablando de que somos la cuarta reserva mundial de petróleo, la segunda de gas, la tercera de agua, formamos parte del triángulo del litio, que forma cerca del 80% de la reserva de litio del mundo, junto con Bolivia y con Chile, más todo lo que tenemos en términos de minería, la pampa húmeda, la pampa azul. Exactamente. Tenemos mucho, ¿no? La Patagonia, los lagos y después lo que nos pertenece también en continente blanco, que incluso, digo yo, es un dato que trato de repetir a menudo, tenemos más cantidad de kilómetros cuadrados en continente blanco que en continente americano, ¿no? Por eso Antártida. Por eso hay que incluirlo en el lenguaje. Tenemos la pampa azul, la pampa húmeda y también tenemos la pampa azul. Exactamente. Vamos a sumar un entrevistado más. Pues se dice INADI y a veces cuando el nombre es representativo, porque es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Es algo muy importante que la gente sepa qué significa. Y en estos términos, Argentina es uno de los países culturalmente más evolucionados del mundo, porque el tema del racismo, de la discriminación, en Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, en el resto de Latinoamérica, es una problemática muy grande que en Argentina no tenemos. Argentina es uno de los países más evolucionados del mundo y por lo tanto un instituto que es un organismo que representa esta cuestión, que bueno, todo el mundo está más atrasado que Argentina. ¿Y cómo lo vas a...? Pero fíjense lo que dice, acá quería consultarte, ¿no? ¿Qué pensás de esto luego del complemento que acabo de hacer, ¿no? Dice Milei, el INADI es la policía del pensamiento kirchnerista. Lo dijo literalmente él, y en televisión. No, digo, esa reflexión y pregunta que haces vos, Julián, tiene varias aristas. Lo que dice Milei o lo que dicen varios de los personajes de este gobierno meme y patotero, digo, no, realmente es complicado asociar a este grupo de gente con las investiduras institucionales de presidente o de canciller. Yo leía declaraciones de la canciller en el día de ayer donde planteaba que el hecho de cerrar
el INADI implicaba un avance a la libertad de expresión, ¿no? Digo, cuando estamos hablando de actos discriminatorios, confundir la capacidad de decir negro de mierda, judío avaro, qué sé yo. Para abajo. Sí, soy más optimista incluso, pero no quiero generar expectativas que después no necesariamente voy a poder cumplir. Un dígito, bien. Cuando venimos de 25% de diciembre, 20% de enero y nada ni nadie indica que eso vaya a bajar para lo que quede de la cifra de febrero. Julián. Pero estamos hablando de un dígito mensual. Sí, no. El gobierno... 9%, claro. El 2023... el 2023 terminó con 211 en total de inflación, ¿no? Pero el gobierno de Alberto Fernández durante el 2023, que tuvo altísima inflación, tuvo un promedio de 8% de inflación, ¿sí? Mensual, 8%, claro. 8% de inflación mensual, que eso significa 150% anual. ¿Sí? Estamos hablando de indicadores altísimos de inflación. Ahora, fíjate vos, estamos diciendo 8% de inflación mensual significa 150% anual. Ahora, 25%, 20%, estamos hablando de... 300 casi por ciento. No, 1.500. Ah, está bien, por la cuenta de cómo se realiza. No es que se espiraliza, es... Contanos eso de la inflación, porque es interesante lo que estás diciendo, porque este debate surgió mucho cuando hablaba del 15.000% de inflación Javier Milei. ¿Cómo se cuenta la inflación? ¿Por qué hablas del 1.500? Porque si vos tenés un 20% de inflación, al mes siguiente los precios son un 120% de lo que eran. Claro. O sea que multiplicás por 1,2. Si vos al mes siguiente volvés a tener otro 20%. Tenés que multiplicar, no sumar. Multiplicás por 1,2. 1,2 por 1,2 por 1,2, así 12 veces, o si no, 1,2 elevado a la 12, ¿sí? Menos 1% para expresarlo en porcentaje. Y eso te da aproximadamente el 1000% anual. 1000%. Si no me equivoco, lo hice el otro día, 20% da 800 anual. Bien. Estamos hablando de una inflación terrible. Si ya el 200... Eso es hiperinflación. Sí, claro. Eso ya es hiperinflación. Sí, claro que sí. Si ya el 200... 150, venía el promedio de 150, que obviamente con la desregulación de precios y la devaluación del 120% que hizo Milei, llevó la inflación de diciembre mensual al 25%. Julián, ¿es posible que Caputo consiga un dígito para el cierre de este año? Mira, lo que sí está bueno es ir a un lugar donde no hay inflación. Vamos al cementerio y no hay inflación. Está bien, me estás hablando de lo que es el fenómeno de la estanflación. Si se muere, no, esta inflación es otra cosa, digamos. No, esta inflación significa recesión con inflación. Está bien, pero el contexto de generar recesión, que haya muchos rubros que no funcionen como está pasando ahora, y que eso vaya acompañado de una inflación galopante, eso no es lo que te lleva por consecuencia a esa tranquilidad y esa paz de los cementerios de la cual hablaba Agustín Rossi en un momento, Néstor Kirchner en un momento. La destrucción total de la actividad económica lleva a la supresión de las demandas. Y cuando no hay demanda, no se puede elevar los precios. De hecho, cuando se sale de la convertibilidad, en el año 2002, yo me acuerdo que todos venían diciendo, no, porque salimos de la convertibilidad y vuelve la hiperinflación. Y yo pensaba, pero ¿de qué me están hablando estos? Si hay un 55% de pobreza, 27% de desocupación, 55% de informalidad laboral, no puede haber suba de precios, porque el pueblo argentino está pobre. Entonces, y se generó una devaluación del 300%, de 1 a 4, ¿sí? Y la inflación ese año fue de cerca del 50% en el año. ¿Entendés por qué? Porque el pueblo estaba totalmente pobre. Así que generar una baja de inflación... Está bien, vos lo que me decís es que va más allá de si logra generar un dígito o no, sino que cuál es el contexto que vamos a tener si no se logra eso. A mí lo que me preocupa es que vuelva la actividad y que vuelva el empleo. Porque si estos señores lo único que tienen en la cabeza es bajar la inflación y que lo único que hay que hacer es bajar la inflación. Bueno, pero ¿a costa de qué sería bajar la inflación? Claro. Si vos me decís, de hecho lo hemos conversado muchas veces esto, es decir, dos escenarios. Uno, convertibilidad. No hubo inflación y el desempleo aumentó del 6% al 27%. Otro escenario, inflación
alta, una inflación mediana, suponete 20%, en donde el desempleo baja hasta el 6%. ¿Qué pasó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Que el desempleo bajó y además el nivel de poder adquisitivo de los salarios subía más que la inflación. ¿Qué preferís? ¿Un escenario en el cual no hay inflación, sí, pero tampoco aumentan los salarios? Claro. O un escenario, porque ahora lo tenemos que recomponer los salarios, ¿no? Porque tenemos que los salarios mínimos están menos de la mitad de la canasta básica. Es terrible. Entonces, si generásemos un escenario de ausencia de inflación y tampoco hay aumento en los salarios, vamos a quedar siempre en el mismo lugar. Yo prefiero un escenario de inflación. Claro, una inflación del 15% con un aumento de los salarios del 20%. Estás hablando de la teoría de que los países en desarrollo, como es el caso de Argentina, crecen con inflación también. Con una inflación que no sea desmedida, con una inflación que sea sostenida, que sea de un porcentaje que se puede soportar mes a mes. Cuando el nivel de inflación es previsible, esperable, confiable, regulable, y en todos los años va pasando que los salarios aumentan más que la inflación, ¿qué pasa con la acumulación de los años? Y los salarios le fueron ganando la inflación, es decir, el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones va aumentando. Es decir, con el salario se pueden comprar más cosas. Julián, quiero que veamos lo que decía Blinken sobre esto, secretario de Estado norteamericano, sobre la dolarización. Lo vinculamos con lo de Caputo y cerramos con una reflexión tuya sobre Dale. eso. ¿Se puede dolarizar o no en nuestro país? Cerramos con esto, Julián. Si dolarizamos, perdemos toda posibilidad de hacer política fiscal, política cambiaria, política arancelaria. Es decir, no podemos ser más los dueños de nuestra política económica. Por lo tanto, eso va a llevar a la ruina. Ya nos pasó con la convertibilidad, nos pasó con todos los modelos librecambistas, nos pasó que se destruyó la industria argentina, se destruyó el empleo y generamos un déficit financiero que es el grave, no como dice Milei, que lo único que hay que hacer es bajar el déficit fiscal. El único que importa porque compromete la actividad del país es el externo. ¿Se puede hacer o no? La dolarización no. No dan los números, no dan la cuenta para hacerlo. Si generamos una devaluación impresionante y entonces con $3 nos compramos toda la base monetaria, la hicimos, pero destruimos el país. O sea, se puede hacer claro, con un costo enorme. Con la destrucción del país y la venta de la patria. Julián, gracias por venir. Te invitamos de vuelta, dale. Dale. Gracias.